Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estoy compartiendo con esta preciosa iglesia virtual que tengo la bendición de ministrar esta enseñanza, este sermón que se llama Sé consciente de que tú estás en una tierra de favor, o en un terreno de favor. Es como se llama este sermón. Viene siendo la segunda parte de un sermón que se llama Tu seguridad y estabilidad en tiempos de conmoción. Este sermón ya lo tengo, primera y segunda parte en YouTube. Si lo quieres buscar, tiene que ver con esto y hoy voy a compartir esta primera parte. Voy a traducir para ustedes la primera parte. Muy bien, ¿están listos para la palabra? ¿Recuerdan la semana pasada hablamos de la sacudida? No necesitas que la Biblia te diga, de hecho, que estamos en medio de una sacudida. Pero la Biblia te dice el por qué. Amén. La voz de la gracia está sacudiendo todo lo que debe ser movido, que es hecho por el hombre. Encontramos gente que es egoísta, haciendo cosas por razones egoístas. ¿Saben? En esos días cuando contratas a alguien para que haga un trabajo en tu casa, por ejemplo, que te haga un trabajo de pintura, y esa persona hace lo mínimo, usa los más corrientes recursos para pintar tu casa y la idea entera para él es de ahorrar dinero. Tú ves que se ha ido ese fuerte sentido de la ética. Pero si tú estuvieras en esa compañía y tú proveyeras ese servicio, siempre vas a hacer más por aquello que se te ha pagado. Siempre vas a hacer más. Vas a tener una ética fuerte. Y el mundo alrededor se va a dar cuenta de que tú amas tu trabajo. ¿Saben? Sí, ayer yo pasé un tiempo con mi esposa, o más bien 2 días atrás. Estábamos en el Hawkins Center, en un cierto lugar de comida. Y esta persona estaba dándose prisa con todo en su comida. Y alguna vez los profesionales hacen esto, como que están apresurándose para hacer todo, pero todavía esa gracia fluye. Pero algunas veces ves gente que hace el esfuerzo mínimo. Te dan el chile más poquito y las especies más poquitas para ahorrar dinero. Y tú no tienes ganas de volver otra vez ahí, ¿verdad? Pero cuando ves a alguien que ama su trabajo, que ama lo que está cocinando, que ama sus ingredientes, y le preguntas acerca de lo que está haciendo y te habla con entusiasmo, tiene pasión, tú quieres regresar ahí. Es, es como, no hacemos cosas por dinero. Y puedes escribir esto es un principio del universo. Dios puso este principio en su lugar. Haz el trabajo que amas y el dinero va a seguirte. Tú no sigues el dinero y tratas de obtener un trabajo para crear ese dinero. No, haz lo que amas. Dios ha puesto en cada persona un talento, un don. Así que lo que está ocurriendo en esta sacudida es que estamos siendo sacudidos de todo lo que es hecho por el hombre, también como aquello que está hecho o inspirado demoníacamente, cosas en las que estamos apoyando nuestra seguridad y es una seguridad falsa. Si conoces o si sabes que un edificio no es seguro, que ese edificio en cuestión de horas va a colapsarse y tú estás en el piso número 30, ¿no estarías agradecido de que hubiera una advertencia, que hubiera una sacudida primero? Y tú saldrías corriendo. Y después que dejaste el edificio, 1 hora después, el edificio entero se colapsa. Ahora, ¿estarías agradecido por la sacudida?
O de otra manera estaríamos siendo, o nos estaríamos apoyando en una falsa seguridad. Y a la gente no le gusta las sacudidas, pero, ¿saben? La sacudida es por amor. Y vimos la semana pasada lo que es esta sacudida. Es la voz de la gracia. La voz de la gracia. Amén. La sangre que habla mejores cosas que la sangre de Abel. Y observa que tú no rechaces esta voz que habla. Te advierte, no rehuses esta voz que te habla mejores cosas. En otras palabras, cuando Dios dice que tú eres perdonado, créelo. No rechaces eso. Cuando Dios dice que Jesucristo es tu justicia, créelo. Cuando la Biblia dice que por sus llagas tú has sido curado, créelo. Cuando Dios dice que Dios te ve y Él te ve santo y justo y sin culpa, créelo. Cuando Dios dice, yo te amo y nunca voy a dejar de amarte, nunca voy a dejarte, nunca voy a desampararte, créelo. Porque la advertencia es que si tú no lo crees, tú vas a experimentar esta sacudida, cuando no deberías de experimentarla, porque estás en el fundamento equivocado. Así que hoy vamos a continuar con esta enseñanza sobre el fundamento, porque es muy importante que tengas el fundamento correcto. Todo procede del fundamento correcto. Ahora, cuando dije ahora, justo ahora, que hacemos algo por amor y el dinero va a seguirnos, no es solamente dinero, es algo que te da plenitud. Y sientes mucha buena voluntad, mucha plenitud, felicidad, sientes algo profundo en ti. Dios te hizo para hacer algo. Dios te hizo para hacer algo especial. Porque cuando Dios hizo algo en el principio, Dios dio un paso atrás y dijo, oh, es bueno. Amén. Ahora, yo no pretendo, porque hay gente que pretende, que hacen cosas sin ninguna motivación por recompensa. Permítanme decirles esto, incluso Jesús, por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz. Él tenía su mirada puesta en el gozo y su gozo era verlos a todos ustedes salvos. Cuando la Biblia dice que nosotros ponemos nuestro dinero en las ofrendas, esa semilla, no, Jesús dijo, da y se os dará. ¿Por qué no dijo solamente den y fin de la historia? Así no habría motivos ulteriores. No, pero Él nos inspiró diciendo, dar y se te os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Eso te será dado en tu regazo. ¿Por qué esta motivación extra? ¿Por qué el Señor nos dijo esto? Él nos quiere inspirar, motivar a que cuando tú siembras en su reino, que tengas expectativa. Esta actitud de después que sembré, bueno, si la cosecha viene, viene. No, eso sería de un agricultor irresponsable. Tú pones la semilla en la tierra esperando tener una cosecha. ¿Puedo tener un gran amén? Amén. Pero recuerda esto, tu trabajo, tu asignación, no debería ser motivado por el dinero, ¿ok? Pero hay algunas cosas que Dios nos dice. Está bien que seas motivado por la recompensa. David dijo, ¿qué se le hará a este hombre que mate a este gigante? David, un chico de 17 años, estaba motivado por la recompensa. ¿Qué será hecho al chico que mate a este gigante? Amén. Su casa entera va a ser liberada de impuestos y se va a casar con la hija del rey. Yo asumo que ella era linda. Muy bien. Así que vamos a ver una vez más a estos dos montes en Hebreos capítulo 12.
Y vamos a nosotros ver aquí la traducción Hebreos capítulo 12. Y vuelvo a repetir, esta enseñanza se llama sé consciente, perdón, de que estás en un terreno de favor. Sé consciente de que estás en un terreno de favor. Y esto fue predicado en marzo de 2012. Y es una enseñanza un poquito viejita, pero es una excelente enseñanza. Y aquí Dios nos dice claramente en Hebreos 12, porque no os habéis acercado al monte Sinaí. Desafortunadamente, muchos creyentes están predicando desde el monte Sinaí. Creen que están en el monte Sinaí. Creen que son responsables por el monte Sinaí. El monte Sinaí es donde Dios dio los 10 mandamientos. Moisés era un siervo. La gracia fue enviada al monte de Sión. ¿Saben cuál es la diferencia entre Sinaí y Sión? Sión está en Israel y Sinaí está en Arabia. Gálatas nos dice esto, que está en Arabia. Amén. Sinaí representa los hechos o las obras hechas por el hombre. Sión representa la obra de Cristo, la obra finalizada. ¿Puedo tener un gran amén? En Sinaí encuentras ¿qué? Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, en oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Y yo encuentro creyentes que tratan de guardar la ley y a la vez la gracia mezclada y siempre están pasando por esta oscuridad, por esta tempestad. Sus almas siempre están en confusión, todo el tiempo, no están seguros. Ellos ven a Dios como un juez severo. Ven a Dios como alguien que está siempre asesinando su carácter. Ven a Dios de esta forma. Y cuando vienen a Dios, ellos siempre están confesando sus pecados, siempre confesando sus pecados. Ellos todavía están en el monte Sinaí, donde incluso Moisés dijo, yo tengo mucho miedo. Muy bien. Así que vamos a ver el versículo 22. Bueno, en el 21 dice, y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Incluso Moisés, lo mejor de ellos, estaba temblando en el monte Sinaí, porque la ley condena lo mejor de nosotros. La gracia salva lo mejor de nosotros. Muy bien, así que aquí dice en el versículo 22, sino, y en inglés dice pero, sino, pero, y dice el pastor Prince, asegúrate de que entiendes los peros apropiadamente, el pero apropiadamente. La Biblia dice cosas como, estabas muerto en delitos y pecados, pero Dios, que es rico en misericordia, nos ha vivificado. Yo le doy gracias a Dios por el pero. Muchas son las aflicciones del justo. Y mucha gente dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará el Señor. Amén. Asegúrense de que escuchan bien los peros. Y dice aquí, en el versículo 22, sino que os habéis acercado al monte, ¿de dónde? ¿De Sinaí? No, no se han acercado al monte Sinaí, sino que se han acercado ¿a dónde? ¿A dónde? Al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y enseguida habla de la sangre de Jesús, de que es el mediador del nuevo pacto, donde su sangre habla cosas mejores que la sangre de Abel, que clamaba venganza. La sangre de Jesús clama por misericordia, justicia, justificación. Amén, sanidad, alabado sea Dios. Y la Biblia sigue diciendo, no rechaces esta voz, no rehuses esta voz. Así que tenemos dos montes aquí. ¿En qué monte estás tú? Y yo dije antes, si tienes una pierna en cada monte, siempre vas a estar inseguro.
porque un monte siempre está tambaleante, siempre se está sacudiendo, y este es el monte Sinaí. ¿Me escuchan? Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí. Cuando Dios dio los 10 mandamientos, todos los 10 mandamientos comparten una única huella. Están enfocados en el hombre. Tú no harás, tú no harás, tú no harás, tú no harás. En otras palabras, la ley presume o asume la fuerza o se apoya en la fuerza del hombre. No harás, no harás. Cuando el hombre no tiene ninguna. Entonces, ¿por qué la dio el Dios, Pastor Prince? Porque antes de que Dios la diera, el hombre se alardeó, presumió. Lo que sea que tú digas, Dios, yo lo puedo hacer. Naase benishma en hebreo. Antes de que tú lo digas, lo podemos hacer. De hecho, en el hebreo es aún más fuerte. Antes de que tú lo digas, nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Así que el hombre presumió, alardeó de su propia fuerza y Dios le dijo, bueno, aquí están los 10 grandes. Los guardas todos estos, si los guardas todos estos, te voy a bendecir, basado en tus méritos. Pero si fallas en uno, eres culpable de todos. Esto está en Santiago. ¿Ok? Así que el hombre en quien no hay fuerza, alardea de su propia fuerza. Así que Dios le dio la ley para traerlo al final de sí mismo. ¿Cuántos de ustedes entienden esto? Así que está enfocada en el hombre. Pero cuando Dios dio el Espíritu en el monte de Sión, ¿qué es lo que ocurrió? Todos hablaron en lenguas y salieron, y todos aquellos que habían venido de diferentes partes del mundo y que estaban en Jerusalén en ese día, a las 9 de la mañana, les escucharon a los discípulos hablar en lenguas, en su propia lengua natal. Y la lengua natal es muy confortable, muy cómoda. ¿Y qué es lo que ellos hablaron? Las maravillas de Dios. Aquí, el monte Sinaí son las obras diminutas del hombre. No harás, no harás, no harás. Las obras miserables del hombre. El monte de Sión es la declaración de las maravillosas obras de Dios. Amén. Bendito sea Dios. Y bendecido es el ministerio, la iglesia, la persona, el ministro que predica las obras maravillosas de Dios. Por alguna razón estamos hablando del hombre todo el tiempo. ¿Qué tan malo es el hombre? ¿Qué tan malas son las cosas que hace el hombre? No necesitamos a un predicador que nos diga lo malos que somos. Nuestras esposas lo hacen. Nuestra conciencia lo hace. La vida misma. Tienes más críticos. La gente que está creciendo ahora, los adolescentes, tienen más críticos. Ellos se están criticando todo el tiempo. Ellos se escudriñan el uno al otro por su comportamiento. Y en diferentes lugares definen lo que es genial. Mira, la gente necesita escuchar quiénes son en Cristo. Y entonces ellos van a vivir conforme a lo que son en Cristo. ¿Puedo tener un gran amén? Entonces, el monte de Sión y el monte Sinaí. En el monte Sinaí Dios demanda justicia. Y ese es donde encuentras el principio. La ley demanda. Sí, la ley demanda. La ley demanda. El monte de Sión, la gracia suple justicia como un don para el hombre pecador, para el hombre pecador en bancarrota, que recibe la justicia de Dios como un regalo. Recibe esa posición correcta delante de Dios como un regalo, como un don. Aquí Dios demanda que tú lleves a cabo, hagas un desempeño para poder ser justo. Acá Dios está supliendo la justicia. Así que la ley demanda, la gracia suple.
¿Puedo tener un gran amén? No se sorprendan que aquellos que están en este monte no son sacudidos. Salmos 125, versículo 1. Los que confían en Jehová son como el monte Sinaí. No, como el monte ¿qué? Monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Y esa palabra que dice no se mueve es exactamente la palabra sacudida en la versión griega de este versículo, en la Septuaginta. La Septuaginta es el griego del Antiguo Testamento. Literalmente usan la misma palabra griega que en Hebreos, donde habla de esta sacudida. Aquellos que confían en el Señor serán como el monte de Sión, que no pueden ser movidos o sacudidos. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre. Así que en estos días, ¿tú quieres estar estable? ¿Quieres estar sólido? Edifica tu vida en el monte de Sión. Edifica tu matrimonio en el monte de Sión. Cría tus hijos en el monte de Sión. Amén. Amén. Ministros, pastores, líderes, muevan su púlpito del monte de Sión al monte, del monte de Sinaí al monte de Sión. Alabado sea Dios. El monte de Sinaí, donde Dios dio la ley, ¿dónde estaba la gente de Dios, Israel? Al pie del monte. Al pie del monte. Muy por debajo, al pie del monte. ¿Y qué estaban ellos haciendo? Estaban de pie. Estaban de pie, estaban parados al pie del monte. Y cuando Dios dio el Espíritu en el monte de Sión, ¿dónde estaban ellos? En el aposento alto, en una casa, en la cima del monte, en el monte de Sión. Una vez más, estaban en el aposento alto, en la parte alta de la casa, y la casa estaba en la cima del monte. ¿Qué estaban haciendo? Estaban sentados. Aquí ellos estaban de pie como los sacerdotes, que en la antigüedad su obra nunca estaba terminada. Ellos prendían la lámpara de menorá, cortaban los sacrificios, estaban arreglando la mesa de los panes de la proposición. Ellos siempre estaban de pie, porque la obra no estaba finalizada. Amén. Aquí yo estoy predicando y predicando y ustedes están sentados ahí, ustedes actúan como que la obra ya está finalizada. Pero la Biblia dice que Jesús, cuando regresó al Padre, ¿qué es lo que hizo? Él se sentó. Y recuerden, yo siempre enfatizo esto. Hebreos 1. Habiendo comprado, pagado nuestros pecados, se ha sentado a la diestra de la majestad de Dios en lo alto. Jesús no se sentó como el Hijo de Dios, lo que Él siempre es. Pero, habiendo comprado, pagado nuestros pecados, Él se sentó. Se sentó para declarar que nuestros pecados no serán recordados otra vez. Se han lidiado, se han tratado con ellos de una vez y para siempre. Todos nuestros pecados son perdonados, han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Y Él hizo un trabajo maravilloso. ¿Cuántos de ustedes creen que Jesucristo hizo un trabajo maravilloso? Alabado sea el Señor, alabado sea el Señor. Yo realmente no tengo tiempo de argumentar con gente que dice, oh, Pastor Prince, ¿usted cree en seguridad eterna? Una vez salvo, siempre salvo y todo eso. Para mí es muy simple, ¿ok? Muy, muy simple. La sangre de toros y machos cabríos en el Antiguo Testamento proveyó para los hijos de Israel por 1 año el perdón. Esto se llama el día de Yom Kippur para la gente judía, el día de la expiación. En otras palabras, el día de la expiación venía
Todo el mundo traía a sus familias al templo, al tabernáculo, y el sacerdote confesaba sus pecados sobre el toro, y este toro era muerto, y entonces otro toro se confesaba sobre él los pecados. La sangre del toro que había sido muerto se llevaba al lugar santo y era puesto en el asiento de misericordia o propiciatorio, como está traducido en la Reina Valera. Y el otro toro que todavía estaba vivo era llevado fuera a la tierra del olvido. Amén. Ahora, ese es el día de la expiación. Digan expiación. Y venía una vez al año. Ahora, supongan que ustedes ven al sacerdote confesando tus pecados sobre este toro, una representación de Jesús. En otras palabras, después del día de la expiación. Y por cierto, el sacerdote se iba a este lugar santísimo, nadie podía verlo, y el peligro era si él iba a salir. La pregunta era basado en esto. ¿Dios va a aceptar todo lo que se había hecho hoy? En esta obra que era de sustitución en este toro. ¿Era este toro aceptable? ¿Y el sacerdote lo había hecho correctamente? ¿Saben quién es el toro de sacrificio hoy? Jesús. ¿Saben quién es el sumo sacerdote? Jesús. Así que Jesús es el sacerdote, el sumo sacerdote y es el toro. ¿Cuántos de ustedes creen que él hizo una buena obra? Así que si Dios acepta al sacerdote, ¿qué era lo que ocurría? Todo el mundo estaba esperando conteniendo el aliento y afuera del tabernáculo. Y cuando el sacerdote salía, aleluya, ellos gritaban. ¿Eso significaba qué? Que él había aceptado el sacrificio. Eso significaba que ellos habían sido perdonados. Es decir, sus pecados habían sido cubiertos por un año. Supongamos que tú estuvieras ahí y tú salías y tú sigues viviendo tu vida y al siguiente día tú pecas. ¿Regresas al templo? ¿O descansas en el sacrificio del día de la expiación? Muy bien. ¿Qué pasa cuando te apoyas en esto? Si la sangre de toros y machos cabríos podía durar un año y la sangre de Jesús, por la forma en la que nosotros actuamos, no puede durar un día. Amén. Hemos dicho que hemos sido perdonados hasta nuestro siguiente pecado. Y solamente somos perdonados de ese pecado cuando lo confesamos, cuando hacemos algo. Ahora, entonces el día de la expiación era mejor. Ellos ni siquiera tenían que confesar. El sumo sacerdote confesaba por ellos. Así que mi pregunta es muy simple. Si la sangre de toros y machos cabríos podía proveer un perdón temporal, ¿tú qué reconoces que provee la sangre de Cristo? ¿Cuánto tiempo crees que cubre? Es una sangre eterna. Eso es lo que la Biblia dice, que habiendo obtenido eterna redención, se ha sentado en el Santo de los Santos. Amén, iglesia, ¿ok? Así que alabado sea el Señor. Deben entender la importancia de estos dos, la diferencia, el contraste. Algunos cristianos dicen, sí, la gracia es buena y viven en la gracia, pero también quieren seguir la ley. Así que siempre están haciendo rock and roll y predican contra el rock and roll, pero todo el tiempo están haciendo rock and roll.
Y parecen Elvis Presley, temblando. No, pero ¿cuántos de ustedes entienden que este monte está inestable, está sacudiéndose todo el tiempo, con terremoto y truenos y todo esto? Y aquí es algo sólido, que no va a ser removido para siempre. ¿Puedo tener un gran amén? ¿Les gustaría ver el monte de Sión hoy? Permítanme enseñarles el monte de Sión en el día presente. ¿Saben dónde Abraham ofreció a su hijo? En el monte Moriah. El monte de Sión es también conocido, el monte Moriah es también conocido como el monte de Sión. El lugar no de mandatos, el lugar de sacrificio. Mírenlo en el día presente. Ahí está, es la mayoría de ese lugar hoy, donde el templo solía estar. Ahora, esta fotografía está tomada desde el Monte de los Olivos, en el lado este del templo, en el lado este. Y de hecho, ustedes ven aquí que esto está plano. Y de hecho fue edificado en la parte alta del monte Moriah. En otras palabras, en donde estaba sobresaliendo, Salomón edificó esta plataforma plana para hacerlo así, plano. Eso plano es hecho por el hombre, ¿ok? ¿Están conmigo? Pero si miran con cuidado, este lugar es más alto que el resto, porque está en un monte. Es este monte. Esta distancia del monte, en la más larga distancia hacia el noreste, a su derecha, por aquí, por el noreste encuentran el monte Calvario, donde el Hijo de Dios murió, en el monte Calvario. El Salvador del mundo murió. El verdadero toro, el verdadero cordero de Dios que lleva nuestros pecados, murió en el monte Calvario. Y el monte Calvario es el punto más alto. ¿Saben? El monte Moriah está alto, donde está el templo, pero el monte Calvario es el más alto. Así que cuando Dios le dijo a Abraham, Abraham, detén tu mano, no mates a tu hijo. La Biblia dice que Abraham se volteó y él vio a un carnero atrapado por sus cuernos. La razón por la cual estaba atrapado o el que el carnero estuviera atorado por sus cuernos, habla de que era un carnero maduro. ¿Ok? Y mientras tú obedezcas a Dios, tu carnero va a venir por el otro lado. Cada vez que tú tomes un paso hacia Dios, el milagro de Dios va a estar caminando por el otro lado. Tú no lo vas a ver. El carnero no solamente apareció, sí, y ya, ahí está ahí. No, el carnero tuvo que subir, trepar el otro lado cuando Abraham y su hijo estaban yendo por el otro lado. Mientras ellos iban por un lado, el carnero subió por el otro lado. Así que cuando tú obedeces a Dios, tú nunca vas a perder. Puede que no entiendas lo que está ocurriendo, pero si tú obedeces a Dios, tú vas a encontrarte con tu milagro, con tu provisión. Amén. Así que este carnero estaba atorado por sus cuernos. ¿Por qué en sus cuernos y no en su panza? Muchas veces los carneros se cortan la panza. Quedan todos arañados con las espinas y los arbustos. Eso incluso ocurre hoy en Israel. Pero ¿por qué aquí dice que estaba atrapado por los cuernos? Porque el cordero que debía ser ofrecido a Dios no debía tener ningún daño, sin ninguna mancha para tipificar al Hijo de Dios.
Así que estaba atrapado por sus cuernos. ¿Me escuchan? Y la Biblia dice que Jesús vino después, 2000 años después de Abraham. Y Jesús dijo, Abraham, su padre se regocijó en ver mi día. Y los fariseos le dijeron, tú no tienes ni 50 años, ¿cómo puedes decir que Abraham vio tu día? Y él volteó a ellos y les dijo, antes de que Abraham fuera, yo soy. Así que ¿eso qué significa? Abraham se regocijó en ver mi día. Yo creo que él en el monte Moria, Dios le dijo, detén tu mano. Él volteó hacia un lado y él vio en una visión. Abraham vio a Jesús muriendo en la cruz. Desde ahí, desde el monte Moria, vio al Hijo de Dios. Porque al final de cuentas Dios no quería al hijo de Abraham. Dios quería entregar a su hijo, a su único hijo, al hijo que él amaba. Pero fue una señal visual para todos nosotros, que mientras Abraham entregara a su hijo, a su hijo único, a su hijo al que él amaba, mientras él estuviera dispuesto a dar a su hijo, Dios iba a dar a su hijo, a su único hijo, al hijo que él ama. Dios nunca quiso la sangre de Isaac de todas formas. Está teñida con sangre. Pero estamos nosotros bañados con la sangre del Hijo de Dios, que estuvo ahí suspendido entre el cielo y la tierra. Y ahí no había pecado en su sangre. Amén. Así que, ¿están conmigo? Así que aquí está el Monte Calvario, a su derecha. Ahora, el aposento alto, donde cayó el Espíritu Santo. Esto fue en el monte de Sión. Esta es la propiedad del monte de Sión. De hecho, ustedes pueden ver aquí, está detrás del sureste, atrás. Y es donde los grupos siempre llevan a los turistas al aposento alto. Por supuesto, el aposento alto era una construcción gótica. No está la verdadera estructura ahí, pero en algún lugar ahí Dios derramó el Espíritu y todo comenzó. Y 120 comenzaron a hablar en lenguas y la iglesia nació. ¿Están escuchando? ¿Escuchan? ¿Siguen lo que estoy diciendo? Así que toda esta área es el monte de Sión. Todo esto puede ser llamado el monte de Sión. Ahora voy a enseñarles algo sobre la vida de David o en la vida de David. Pero antes de que vaya a la vida de David, voy a mostrarles algo de la semana pasada cuando les compartí de esta sacudida. Vamos a Hebreos 12, versículo 22, sino que ustedes han venido al monte de Sión, no al monte Sinaí, en contraste. Ahora regresemos a monte Sinaí, al versículo 18, porque no os habéis acercado. Porque en hebreo, en griego es gar. En G-A-R-B, garb, que significa porque, a causa de. ¿Ok? Porque, para, a causa de. Porque, ¿y qué significa? Los versículos anteriores a este están hablando relativo al por qué. Algo ocurrió y Dios dice que no están bajo la ley. Porque no os habéis acercado al monte Sinaí. ¿Por qué? Porque no estás bajo la ley. Pero si miras a los versículos antes de esto, mira los versículos antes de esto. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Ok? Esaú y Jacob eran gemelos. Esaú despreció su primogenitura, aunque él era el hermano mayor.
Él nació primero. ¿Y por qué él menospreció su primogenitura? Cuando el tiempo llegó en que su padre anciano iba a dar la bendición de la primogenitura, él fue rechazado. Él trató lo mejor, hizo lo mejor tratando de convencer a su papá de que se arrepintiera. Aquí esta palabra arrepentimiento no está hablando del propio arrepentimiento de Saúl. Quiere decir que él no encontró lugar para cambiar la mente de su padre. Arrepentimiento significa cambio de mente. Él no encontró un lugar para cambiar la mente de su padre. Aunque él lloró, él trató de convencerlo con lágrimas, pero el padre estuvo firme, que aquel que a Dios había escogido era el que iba a tener la bendición de la primogenitura, o las bendiciones de la primogenitura, ¿ok? Ahora miren esto, la Biblia dice que él fue desechado. Miren el versículo antes de esto, el versículo 14, 15. Lo que está diciendo es que si tú quieres ser santo, asegúrate de que estás en el monte correcto. Les voy a dar el resumen ahora. ¿Ok? Genial. Ahora no tienen, y así no tienen que estudiarlo. Les voy a dar un resumen. Si ustedes quieren ser santos, necesitan estar en el monte correcto. Todo está en el contexto. Dice aquí el versículo 14, seguid la paz con todos. Miren aquí, mi mano derecha. Esto es perseguir la paz con toda la gente. Perseguir la paz o seguir la paz con toda la gente. Cuando no tienes paz con la gente, ¿qué ocurre? Hay amargura, resentimiento, falta de perdón. ¿Estoy en lo correcto? Y en la otra mano está la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Ok? Esto no está hablando que no vas a ir al cielo. Está diciendo que no vas a ver al Señor. No vas a tener una revelación del Señor. La santidad es necesaria. Entonces, en una mano está seguir la paz para con todos y seguir la santidad. Es como la cruz. ¿Lo ves? Ahora mira esto. 15. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. En el momento en que dejas de alcanzar la gracia de Dios, es cuando piensas que el momento en que alcanzas la gracia es cuando sabes que no es por tus esfuerzos. Y sabes que no es por el monte de Sinaí, es el monte de Sión. No es por tu esfuerzo que tú eres santo. No es por tu esfuerzo que tú vas a vencer a la pornografía. No es por tu esfuerzo que vas a dejar de fumar. No es por tu esfuerzo que tú vas a ser exitoso en los negocios. No es por tu esfuerzo que vas a ser saludable. Si entiendes eso, que todo se trata del favor inmerecido de Dios. Pero si tú olvidas eso, has quedado corto de la gracia de Dios. Estás cayendo en el monte equivocado. Estás confiando en tus propios esfuerzos. Estás confiando en tu propia lucha, como si no hubiera Dios. Y mucha gente está viviendo así. Y sí, están diciendo, si tú has caído o no alcanzas la gracia de Dios. Y vemos Gálatas 5, donde dice que has caído de la gracia de Dios. ¿Cuándo caes de la gracia de Dios? No es por cometer pecado. Eso viene después. ¿Quedas corto de la gracia de Dios? Déjenme citarles Gálatas 5 que dice, Cristo ha llegado a no tener efecto en ustedes. Cualquiera que es justificado por la ley han caído de la gracia. A todo el que es justificado por la ley ha caído de la gracia. Cualquiera que va al monte Sinaí ha caído de la gracia. ¿Yo estoy en la ley o en la gracia?
Si yo regreso a la ley, yo dejo de alcanzar la gracia. He caído de la gracia. Caer de la gracia significa que la gracia es más alta que la ley. ¿Ok? Ha caído de. ¿Me entienden? Ahora, dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios que brotando alguna raíz de amargura. ¿Recuerdan el brazo derecho? Paz con todos los hombres. Ahora, en vez de eso, dejas crecer la amargura. No tienes paz con la gente y ¿qué va a pasar? Va a crecer la amargura porque estás en el monte equivocado. La gente en este monte es con mucha amargura. Incluso cuando enseñan la Biblia es con amargura. Yo te voy a decir algo. La Biblia dice, yo. Todo el mundo está mal y yo estoy bien. Y condenan a otros. Toman la revelación para condenar a otros. Amén. Muy amargos. Pero aquel que expande la gracia de Dios y dice, ¿cómo ves estas cosas? Es la gracia de Dios. Yo no soy tan inteligente. Y toda la gente dice, amén. Yo he dicho esto durante los años. Yo he dicho mucho esto durante los años. Y con mucha humildad. Si tú sabes qué es la gracia de Dios, ¿cómo puedes gloriarte? ¿Cómo puedes ser jactancioso? Así que esta gente llegan a ser fariseos. Yo tengo una revelación que nadie más tiene. Yo puedo guardar la palabra de Dios que nadie puede guardar. Amén. Y ven la forma en que ellos tienen revelación, los hace orgullosos. Saben, el pastor Prince jamás pidió salir en la televisión. El pastor Prince jamás pidió ser famoso. El pastor Prince jamás pidió dinero. Yo estaba en mi propio negocio. Yo todavía estoy en mi propio negocio predicando en Singapur. En esta pequeña, o solía ser una pequeña iglesia. Amén. Pero las puertas se abrieron sin esfuerzo. Amén. Es por estar en este monte, amigos. Es el favor de Dios. Si el favor de Dios no abre la puerta, no hay punto en que quieras derribarla. De hecho, Dios quiere protegerte de algo. Así que si el favor de Dios no te da algo, no luches, no maldigas, no jures y te enojes con todo el mundo. El favor de Dios va a permitir algunos errores para redireccionarte. No tomes la vida como, ay, ya la regué, lo hice mal, lo eché a perder, la regué, me equivoqué y es tu culpa. Y la esposa dice, no es tu culpa. ¿Recuerdas que te dije? Yo te dije. Basta. Quizás Dios hizo que los dos lo olvidaran. Y el niño dice, sí, incluso mi examen. Dios hizo que se me olvidara. No vayan tan lejos, no vayan tan lejos. ¿Saben? Había una chica, una adolescente, que se fue a estudiar del otro lado del mar. Y le escribió una carta a sus padres. Y un día los padres recibieron esta carta. Y la carta decía, mamá y papá, tengo algo que decirles. Algo muy serio que compartir con ustedes y lo siento que tengo que compartir con ustedes esto. Ahora tengo un novio. Sé que me dijeron que no tuviera un novio, pero tengo un novio. Que no tuviera novio sin su permiso, pero ahora tengo un novio. Él me ama mucho. Yo pensé que debía dejarle saber porque planeamos casarnos pronto.
antes de que la bomba explote. Y otra cosa, mamá y papá, que tengo que decirles, es que tengo una infección, que yo creo que él me contagió. Pero por favor, no se enojen con él. Yo lo amo. Y el último párrafo dice, ok, mamá y papá, no tengo novio, no estoy embarazada, no tengo ninguna infección, pero reprobé. Eso ayudó a poner las cosas en perspectiva. Eso es muy inteligente, ¿no creen? Y lo que significa que los papás dijeron, ¡ay! ¡Ay! Solamente reprobó. Ok, gente joven, no hagan esto. Eso es a lo que yo llamo perspectiva. Amén. Entonces, regresando a esto, hoy yo estoy hablando acerca de la amargura. Cuando quedas corto de la gracia de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Los fariseos no están en la gracia. Y hay gente que no está en la gracia. Y tú los miras y algunas veces tienen una gran amargura. Por ninguna razón. Ellos llegan a estar con amargura. Amén. ¿Por qué no solamente vives y dejas vivir? Permite que cada iglesia crea lo que quiere creer. Yo no trato de corregir a nadie en ninguna iglesia. Yo no trato de corregir a nadie. No traten de corregirme a mí. Yo soy enseñable y estoy abierto a la corrección, pero sin comprometer el evangelio. Y aquí voy a detener esta primera parte de esta enseñanza que se llama sé consciente de que estás en terreno de favor. Esta es la primera parte y bueno, en una próxima oportunidad compartiré con ustedes la segunda y la tercera parte de esta enseñanza. Padre, te doy muchas gracias en el nombre de Jesucristo por cada persona, por cada corazón que esté escuchando esta palabra. Bendíceles, mi Dios, con sanidad, con liberación, con entendimiento alumbrado. Gracias por enseñarnos a tu iglesia hispana lo que es la gracia. Bendícenos, Padre, y ayúdanos a dimensionar el perdón que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a entenderlo, ayúdanos a entender que somos justicia tuya en Él y que somos poderosamente bendecidos en ti, Padre. Enséñanos tu palabra, tu corazón, tu perdón, y enséñanos a nuestro hermoso Señor Jesucristo, que ese sacrificio brille para nosotros hermosamente y disfrutemos todo lo que Él ganó para nosotros en la cruz. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendiciones para ustedes y shalom.